Hola, hola a todo el mundo, bienvenido a nuestro curso de criollo haitiano. Hoy es la clase 42 y vamos a seguir en la página 48 con la forma negativa. Y hoy lo que vamos a ver es la negación con estar, que estar o ser. Y es cierto, en español existe estar como auxiliar, que ese mismo estar a veces actúa como verbo. Auxiliar cuando ayuda a otro verbo a conjugar, y verbo cuando no necesita otro verbo para ayudar, y ser como verbo. Pero en otro idioma, como en criollo haitiano, francés o inglés, no existe como un auxiliar y después el verbo ser. Existe solamente, digamos, el verbo ser o el verbo estar, que a su vez también es auxiliar. No sé si captan ese punto. A ver, lo repito. Español existe un auxiliar que se llama estar, que ese mismo auxiliar a veces actúa como verbo cuando está solo. Y por otro lado existe el verbo ser. En criollo o en francés o en inglés existe solo ser o estar. Como un ejemplo, si digo en español yo soy un hombre, estoy usando el verbo ser, yo soy. En francés yo uso je suis un homme, uso el verbo ser, ¿ok? En español estoy aquí, estoy usando el verbo estar. ¿Ok? En francés o criollo sigo usando el mismo verbo ser, je suis ici. ¿Ves? Sigo usando el mismo verbo. En español cambia el verbo. Estoy corriendo, estoy usando auxiliar estar. Sin embargo, en francés o criollo, inglés, sigo usando el mismo verbo. Ok. Entonces, con ese punto en la mente, vamos a usar la forma negativa en caso del español cuando es verbo, cuando no es verbo, cuando es ser, pero sabiendo que en criollo no existe tanto verbo auxiliar, cosas así. ¿Ok? Ahora, el tema es que cuando me toca traducir una palabra de criollo al español, tengo que saber si debo usar estar como verbo o como auxiliar o ser como verbo. ¿Ok? Bueno, no sé si logran entender esa explicación antes de pasar a la clase. ¿Ok? Bueno, yo soy Trax Joseph. Vamos directamente al libro y a practicar la forma negativa con el verbo ser, estar, y después en la próxima con el auxiliar haber. ¿Ok? Pasamos. Muy bien, aquí estamos. Vamos en la página 48. Aquí está. Y vamos a considerar esa primera parte, estar como verbo. Bueno, la nota dice cuando estar actúa como verbo se queda invisible. Eso es para el criollo haitiano. En ese caso solo las partículas que marcan los tiempos llevan la marca de negativa, ¿ok? En ese ejemplo, mira esa frase, el primer ejemplo, dice Ubel ak radza. Ubel ak radza. Ese ejemplo. Podemos ver que en ese ejemplo no hay verbo. U es tú, bel es
bella, lindo, linda. Ak es con, wob es vestido, sa es demostración, eso, ese, esta, este, ok. Bueno. Es como si fuera tú linda o tú lindo con este vestido, ok. Algo así. Pero en español uno no puede armar una frase así sin el verbo estar, ¿ok? Por eso, por más que el verbo estar es invisible en esa frase en criollo haitiano, la traducción solamente palabra por palabra ya uno entiende qué quiere decir la frase, porque si la frase dice tú bella con este vestido, entonces yo sé que para mi español debo poner el verbo estar. Por eso la traducción de esa frase es tú estás linda con este vestido o tú estás lindo con esa ropa. ¿Ok? Seguimos con, ahora vamos a ponerlo en forma negativa. Mira, esa misma frase digo pas belle. ¿Ves? Es como que el mismo adjetivo que decía si soy, que me califica si soy lindo o feo. Entonces voy a negar ese adjetivo. Si tú eres bueno, voy a decir que no sos bueno. Si era lindo, voy a decir no lindo. Es como bueno, no bueno. Lindo, no lindo. Es algo así. Ahí podemos ver que yo pongo la negación pa delante del adjetivo. Nego que si arriba la bella y abajo digo no bella. ¿Ok? Pero pueden ver que la frase sigue igual. U pa bel agradza. Otra explicación es que como sabemos que los verbos en criollo haitiano no llevan ninguna marca, ninguna partícula, entonces por eso justo después del pronombre personal viene la negación. Ok, seguimos con el otro ejemplo. Esta vez usamos el pasado. Acá decimos no te malade. Ahí podemos ver la partícula del pasado, que es la palabra te. Ok. Ahora, para ponerlo en forma negativa, bueno, volvemos a ver la invisibilidad del verbo otra vez en ese ejemplo. Es como si acá, palabra por palabra, nosotros enfermamos. Pero como tiene la palabra te, ya yo sé que no es que enfermamos ahora, sino estábamos enfermos, porque es una enfermedad en el pasado, porque dice te malade, ¿ok? Entonces, para traducirlo, yo sé que tengo que decir claramente estábamos enfermos o estuvimos enfermos, porque hay un solo pasado en criollo haitiano que es equivalente a los dos pasados en español. Ok, seguimos con ese mismo ejemplo. Ahora lo ponemos en forma negativa. Dice, no pas te malade. No pas te malade. Ok.
Pero no olviden que cuando un haitiano va a hablar, no va a decir no pas te malade, sino te van a decir no pat malade. No pat malade. No estuvimos enfermo. O enferma, como quieras. Otro ejemplo, ahora usamos el condicional. Puse en diferente tiempo, es para que uno pueda seguir al mando con otro tiempo que sea compuesto, cualquier tiempo, ¿ok? En ese ejemplo, dice acá, u ta fu si u ta di ça. La marca del condicional está. Lo vemos en las dos frases. U ta fu si u ta di ça. Ahora, si quiero poner esa frase en forma negativa, tengo que poner la palabra pa delante de la palabra ta, justo después del pronombre personal. Por eso, ahí cuando lo vamos a poner en forma negativa, tenemos u pa ta fu si u ta di ça. ¿Ok? A ver. En la segunda frase no lo pongo en forma negativa. Porque si lo pongo en forma negativa otra vez se convierte en una frase positiva. Me explico. Celia no estaría loco si no hubiera dicho eso. No tendría sentido, no sería una frase negativa. Porque la persona dijo o había expresado eso, pero yo no puedo creer eso, por eso digo, no estarías o estarías loco. ¿Ves? Entonces depende del contexto o la negación que uno quiere formar o la idea que quiere. Entonces sí es como no estaría loco si no hubiera dicho eso. Es otra frase. ¿Ok? Pero para equivalencia esa misma frase de arriba es u patafu si u ta di ça. No estaría loco, loca si dijeras eso, o esto, o esta, o este. Depende de ti, porque no olviden que sa es equivalente a todos esos adjetivos. Bueno, seguimos con el último ejemplo acá. Dice, ellos, bueno, vamos primero en criollo. Acá. Dice, yo pa pral na reunión. Es una frase ya negativa. Yo pa pral na reunión. Ellos no van a estar a la reunión. Pero como sabemos que el presente de indicativo, forma progresiva, es equivalente al futuro, esa misma frase también lo puedo decir de esta manera. Yo pap na reunión. Yo pap, ok. Yo pap na reunión. Pero como habíamos visto en la clase anterior, a veces los pegan juntos, por eso digo yo pap na reunión. Armo las frases con todas estas tácticas es para que uno pueda entender dónde vienen las palabras pegadas, qué quiere decir. Porque cuando veo pa-ap y pap, puedo saber dónde viene esa palabra pap, cuando es pa-ap o cuando es
otro sentido. ¿Ok? Depende de la frase. Bueno, seguimos a ver si podemos ver hoy la negación con el auxiliar haber. La nota dice que el auxiliar haber, que se traduce con la palabra con en criollo haitiano, entonces su forma negativa solo se nota con los tiempos compuestos. En ese caso vamos a colocar la negación, la palabra pa, delante de la palabra con. ¿Ok? Si con es el verbo haber. Igual si es el verbo conocer, pasa lo mismo. Bueno, en el ejemplo dice u con we la me. Digo lame, algunos van a decir lame. ¿Ok? U con we lame. Tú has visto el mar o tienes costumbre de ver el mar o has visto el mar. ¿Ok? Ahora, para ponerlo en forma negativa, es upa con huélame. Upa con huélame. Ahora, imagínate que quisiera decir que no tenía costumbre de ver el mar. Sería upate. Upate con huélame. Upat con huélame. ¿Ok? Bueno, es todo para hoy, para la clase 42. Buena continuidad. Nos vemos la semana que viene. Chao.